Saber cómo crear una clase. En principio tenemos que entender que cuando nosotros vayamos a crear una clase, tenemos que pensar que esa clase, dentro, al desarrollar, va a tener diferentes temas, actividades y materiales de estudios. Y a su vez, cada clase puede estar relacionada con cada una de las secciones que yo tengo o que se visualiza, mejor dicho, en el lateral izquierdo del aula. Es decir, que si yo a una clase voy a realizar un trabajo que va a merecer una calificación, o que voy a necesitar adjuntar archivos, o trabajar con algún sitio, o un foro, o trabajar wikis, yo tengo que determinar que esa clase esté asociada a cualquiera de esas secciones. Porque el curso, mejor dicho el aula, trabaja o se organiza en función a categorías. Si yo voy a crear directamente un foro o voy a cargar algún archivo, no me va a permitir, puesto que no hay una categoría creada. Voy a tener que crear la categoría y ahí recién poder subir. Entonces, me tomé, digamos, el tiempo de explicar esto, y es muy importante que lo escuchen, porque de la manera que nosotros vamos a crear la clase ya estaríamos ahorrando ese paso de ir creando categorías de manera individual. Ya con crear la clase ya estamos asociando las diferentes categorías. Ahora vamos a ver desde la vista administración cómo se entiende esto que estuvimos explicando. Una vez que estamos en la vista administración, vamos a pasar a contenidos. En la solapa contenidos siempre se va a trabajar todo lo que sea contenido del aula, en este caso de la clase. Una vez que estemos en la pestaña de clases, yo lo que necesito es trabajar la clase. Más adelante veremos las otras herramientas que nos ofrece el aula. En este caso, si yo necesito trabajar una clase, crearla, en el caso que estamos viendo ahora hay un ejemplo de dos clases. Si el aula que van a trabajar no tiene ninguna, tienen que agregar. En este caso, si yo quiero sumar una nueva clase, también debo ir en agregar. Esa es la opción a la hora de crear una clase. La clase tenemos que pensar y definir un nombre, tenemos que designar el responsable, que va a ser el docente a cargo. Tenemos que, una sugerencia mía es desactivar la opción de correlatividad y dejar en estado activado. Y acá es donde nosotros vamos a seleccionar las categorías que vamos a trabajar con esta clase. En este caso, una sugerencia mía es que siempre organicen, planifiquen y piensen, armen toda la clase fuera del aula. Ustedes deben ingresar ya solamente a plasmar lo que está pensado. Va a hacer que sea mucho más fácil, más organizado, les ahorrará tiempo y también será más claro para los alumnos. En este caso nosotros vamos a utilizar para este ejemplo, voy a utilizar archivos, foro, calificaciones y noticias. Yo voy a designar la condición, que puede ser abierta, es decir que cuando el alumno ingrese va a poder acceder sin ningún problema. Abierta desde, yo puedo establecer a partir de qué fecha y qué hora quiero que la clase quede habilitada, porque el alumno va a ingresar, la va a poder ver, pero no va a poder acceder al contenido que tiene esa clase. O puedo dejar cerrada, es decir que el alumno va a ingresar, va a ver la clase, pero no va a poder acceder. Les recuerdo que dentro de una misma clase yo puedo desarrollar varios temas. En este ejemplo utilicé como nombre de la clase el uso de aulas virtuales. Sugiero que utilicen una numeración en el caso de que quieran dar un orden específico a la clase. Entonces cuando el alumno vaya ingresando para la primera clase, en este caso el uso de las aulas, va a poder ingresar y ver el material desarrollado. Posteriormente crearemos una segunda clase y después veremos cómo queda el orden desde la vista del alumno. Una vez que está definido el nombre, el responsable, que yo seleccione el estado activado, que saqué la correlatividad y que seleccione las categorías que quiero trabajar, esto no necesariamente son todas, sino que cada docente va a definir, digamos, qué categoría quiere trabajar. En el caso que no quiere trabajar ninguna categoría, lo puedo hacer. Y voy a poner condición abierta.
Ahora guardar. Y el sistema me informa que se ha guardado correctamente. Para corroborar esto, hago clic en regresar al aula y ahí voy a pasar a la visión que tendría el alumno. En este caso acá, 01, el uso de aulas virtuales. Si yo quisiera crear otra clase, le pondría 02 y así ir generando un orden numérico visible para el alumno. Nuevamente me encuentro dentro de la vista administrador, dentro de la solapa clases y dentro de clases. Ahora lo que voy a hacer es agregar una segunda clase. En este momento estoy creando solamente las clases. Todavía no me interioricé en lo que es el contenido de la clase. Voy a agregar una segunda clase con los pasos descritos anteriormente. Nuevamente establecí un nombre para la clase, un responsable, voy a destildar la correlatividad que por defecto trae tildada el aula y en este caso no voy a trabajar con ninguna categoría, solamente voy a dejar así como está para que vean, digamos, esta opción. A lo sumo foro, que es lo importante porque la mayoría es como que dentro de sus estrategias plantear el uso de foros, y lo voy a dejar abierta. Y de esta manera hemos creado clases dentro del aula. Cuando vayamos a la vista que se comparte con el estudiante, podremos ver las clases creadas. Acá está la número 1 y la número 2. Las clases se van a ir agrupando, digamos, o sea, se van a ir ordenando en función del orden que nosotros vamos dándoles al crear. Después este orden se puede editar, pero por lo pronto vamos a ver hasta acá.